Renovarse, pero no para no morir, todo lo contrario, sino para seguir evolucionando. Eso es lo que han hecho las mentes pensantes y los ingenieros de Honda con el Civic, un modelo de afamado éxito que alcanza ahora mismo su 11ª generación, una 11ª generación que cambia radicalmente en todos los aspectos, desde el diseño exterior hasta la calidad interna, la seguridad y sobre todo la eficiencia. ¿Por qué? Porque en Europa solo va a estar disponible con un motor híbrido. Cualidades y características de las que te vamos a hablar en este vídeo del Periódico de la Energía, canal al que ya te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones ¿de qué? Pues de vídeos como este vídeo contacto de la 11ª generación del Honda Civic, que empezamos ya. Hablar del Civic es sin duda hacerlo de uno de los Honda más exitosos de toda la historia, tal y como avalan las casi 28 millones de unidades vendidas en estos 50 años. Pues bien, con esta 11ª generación, el compacto nipón revoluciona su estética pasando de un diseño más atrevido, como era el de la 10ª generación, a uno de corte más elegante. Así lo vemos en un frontal más limpio, con una parrilla de reducidas dimensiones en negro, secundada por unos faros más rasgados con tecnología LED adaptativa. Mide 4,55 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,41 de alto, con una distancia entre ejes que crece 3,5 centímetros frente a su predecesor, hasta los 2,73 metros. Cotas que son ligeramente más grandes que las de su predecesor y que están enfatizadas por una serie de detalles. ¿Cuáles? Pues el primero, la línea descendente del techo se rebaja en 50 milímetros con respecto a su predecesor y de hecho le otorga a esa línea de coupé mucho más enfatizada que un hatchback. También tenemos un capó 25 milímetros más bajo, un pilar A ligeramente retrasado con una luneta más inclinada y un voladizo trasero un poquito más corto. Toda esa conjunción de elementos hace que este Honda Civic de nueva generación parezca mucho más largo de lo que en realidad ha crecido. Respecto a la zaga, es una de las zonas que más cambia con respecto a su predecesor. Desaparece la doble luneta partida y se prescinde de elementos rimbombantes como las molduras de los paragolpes. Además, este Civic de 11ª generación se suma a la moda de unificar los pilotos traseros mediante una tira de LED, aunque la conexión únicamente se realiza cuando pisamos el pedal del freno. Algunos de los detalles que me gustan mucho de este interior: primero, la calidad percibida aumenta considerablemente con respecto a su predecesor. El equipamiento de serie. Desde las versiones más básicas tenemos, por ejemplo, elementos como los asientos calefactables, aunque yo lo hubiera cambiado por el cargador inalámbrico, que eso sí está disponible en la versión intermedia. El cuadro de instrumentos digital también es de serie, lo que pasa es que las versiones básicas parte de las 9 pulgadas y en las más altas, como es este caso del Advance, parte de las 10,2 pulgadas con un montón de información. Y otro detalle que me gusta mucho y en el que Honda está trabajando en sus últimos modelos es, sin duda, la climatización, con una difusión de aire mucho más efectiva de lo que era antes. En lo que respecta a su habitabilidad y sobre todo incidiendo en la zona trasera, el espacio y el confort de estos ocupantes ha mejorado considerablemente, pero ojo, eso sí, en una cota, en la del hueco para las rodillas. ¿Por qué? Porque el incremento de 3,5 centímetros en su batalla permite o incide que estos ocupantes viajen con mucho más espacio. De hecho, ya veis la cantidad de hueco que tengo entre mis rodillas y el asiento del conductor. En la cota de altura, la ligera caída del techo incide directamente en que un ocupante de más de 1,80 ya empezará a tocar con el techo, sobre todo además si equipa un nivel de equipamiento, valga la redundancia, con un techo solar, que ya sabéis que rebaja siempre un poquito la altura de este espacio. En lo que a confort climático se refiere, a partir del acabado intermedio tenemos salidas de aire para los ocupantes traseros, tenemos dos USBs de tipo normal y tenemos un práctico reposabrazos. Para finalizar con el aspecto interior, el maletero no tiene portón eléctrico, ni siquiera en opción. Vamos con las cosas primero negativas. La bandeja demasiado endeble, eso sí, con el mecanismo que tiene se puede enrollar fácilmente y así podemos cargar objetos de mayor volumen. Pero ojo, hablando de volumen, Honda nos dice que mantiene prácticamente la misma capacidad que su predecesor. Estaríamos moviendo en torno a unos 450-460 litros. Pues bien, este Honda Civic de nueva generación, con este sistema híbrido, tiene un volumen de 410 litros, diréis, pues es más pequeño. Sí, pero el hueco que tenemos interno es exactamente el mismo a nivel de dimensiones de largo y de ancho
que lo que tenía el anterior Civic. Por lo tanto, sigue situándose como uno de los mejores de su categoría en lo que a ergonomía y volumen de carga se refiere. Esos 410 litros son una muy buena capacidad. Para ampliarlo simplemente tenemos que abatir los asientos traseros, eso sí, sin ningún tipo de mando satélite, y tendremos prácticamente un fondo plano. Negativo, esa bandeja y que no tenga el portón eléctrico. Vamos a conducirlo. Te suscribes, le das a like si te gusta y activas campanita. ¡A conducir! En marcha es donde vemos la mayor revolución en esta 11ª generación del Honda Civic. ¿Por qué? Pues por lo que ya os hemos comentado, de que solo se va a vender con un motor híbrido. Un motor híbrido que sigue evolucionando dentro de la gama de Honda. Es básicamente el mismo sistema impulsor que ya utiliza el CR-V, pero mejorado y adaptado a este Civic. Tenemos un motor de combustión, 2 litros, de ciclo Atkinson, con una eficiencia térmica, ojo, del 41%. Es la eficiencia más alta a nivel térmico dentro de los motores de combustión. Y para que os hagáis una idea, la eficiencia térmica de un motor de Fórmula 1 es del 50%. O sea que este motor es una obra de ingeniería. A ello se combinan dos motores eléctricos que están integrados dentro de la propia caja eCVT, que también ha sido mejorada y es completamente diferente al funcionamiento es completamente diferente al que utiliza en el CR-V. De hecho, este Honda Civic podría ser denominado más como un eléctrico de autonomía extendida, salvando un poquito las distancias, que como un modelo híbrido. Tenemos una potencia conjunta de 184 caballos y un par máximo de 315 Nm, que en comparación con el 1.5 turbo del anterior Civic son 55 Nm más. De hecho, este motor híbrido lo que hace es combinar lo mejor de los tres motores que tenía el anterior Civic para hacer un conglomerado lo más eficiente posible. Tenemos esa potencia, tenemos unas prestaciones muchísimo mejores que ese 1.5 y tenemos sobre todo un consumo bajísimo, cerca o mejorando incluso el del valor del motor diésel. ¿Por qué? Porque el homologado es de 4,6 litros a los 100 con un nivel de emisiones de 108 gramos por kilómetro de CO2, que es bajísimo para un motor de gasolina. Lo que os decía, tenemos un compendio de los tres motores que lo que consigue es tener un motor híbrido, la verdad es que bastante divertido, y esa es una de las máximas que nos ha querido transmitir Honda en esta presentación, que pese a tener un motor híbrido muy eficiente, muy ahorrador, tenemos también un motor y un coche muy divertido. Tenemos las típicas fases de conducción de un motor híbrido de Honda, como puede ser el motor, o sea, la conducción eléctrica, en la que estamos, por ejemplo, rodando ahora, dosificando un poquito el gas. Luego tenemos la conducción híbrida, que sería aumentar un poquito el ritmo y en el que el sistema todo lo hace de manera automática el sistema. Y luego sería un modo de conducción engine, en el que mediante un embrague se acoplan todos esos motores y, bueno, no es que se acoplen los motores, es que lo que hace ese embrague es acoplar el motor de combustión y nos moveríamos única y exclusivamente con ese motor de combustión, no con el motor eléctrico, que es con el que nos estaríamos moviendo lógicamente en el modo EV o en el modo híbrido. Sería, en este caso, el motor de combustión actuaría como generador para cargar la batería, por cierto, una batería también de nueva generación, mucho más compacta, con 72 celdas y una capacidad de 1 kilovatio, que más allá de tener una autonomía eléctrica alta, lo que hace es siempre estar activa para proporcionar esa energía a los motores eléctricos. Además de eso, tenemos 4 modos de conducción que seleccionamos mediante el selector de modos colocado en el túnel central. Tenemos el Econ, el normal, el deportivo, el Sport, y también tenemos el individual, que es la gran novedad, ya que nos permite personalizar a nuestro antojo todas las funciones o todos los parámetros del vehículo. A nivel dinámico, notamos una mejora también sustancial con respecto a la generación precedente. ¿Por qué? Porque esta nueva plataforma sobre la que se sostiene el Honda Civic
tiene mayor rigidez torsional, es un 22% más rígida, y han efectuado lógicamente cambios en la dirección para ser más precisa y directa, y tenemos una suspensión también que filtra mucho mejor los baches de la carretera. Todo este conjunto hace que el Honda Civic, ahora sí, sea muchísimo más divertido de conducir. Y ojo, eso también es muy importante porque dentro de poquito va a venir el Type R. Todavía no nos han dicho si con electrificación o no, pero si este Honda Civic va tan bien como nos ha demostrado, no queremos pensar cómo puede ir el Type R. Si vendrá con electrificación o no, dependerá de los últimos retoques que hagan los ingenieros. Y si viene con electrificación, no dudéis que lo vamos a probar en el periódico de la energía. Si no, pues ya buscaremos alguna otra alternativa para que podáis conocerlo. Pero me quedo principalmente con ese agrado de conducción. También se ha trabajado en lo que a insonorización del habitáculo se refiere, y para finalizar no quería dejar pasar el elenco de asistentes a la conducción que monta este coche, que es también altísimo. El Honda Sensing cada vez es más completo, prácticamente tiene un nivel 2 de autonomía, de conducción semiautónoma, y destacaría sobre todo el funcionamiento de las luces adaptativas con una tecnología pseudomatricial que lo que hacen es mejorar la conducción nocturna. Tenemos además un control de velocidad de crucero adaptativo, con función Stop and Go, detector de ángulo muerto, bueno, un sinfín de asistentes a la conducción que si os lo relataría tendría que estar hablando otros 5 minutos más. Y por último os quería decir que también estrena este Honda Civic lo que sería el asistente predictivo de la eficiencia. No es nuevo en el sector, pero sí en Honda, y con el Econ Active Pro y el sistema de navegación lo que nos permite es tener un asistente predictivo, como os decía, y sobre todo ir ahorrando más combustible en función del entorno o de la orografía por la que nos vayamos moviendo. Nos quedamos con esos últimos puntos: gran eficiencia, diversión al volante y mucho ahorro de combustible, y sobre todo, tal y como está ahora el combustible, poder realizar casi 800 kilómetros con un coche de gasolina, chapó por Honda. Bueno, pues hasta aquí esta primera toma de contacto con, ya habéis visto, un protagonista de excepción como es este Honda Civic, un modelo de gran calado históricamente, comercialmente hablando. Una 11ª generación que no llega sino para engrosar todavía más ese número de ventas, esos casi 28 millones de unidades comercializados en todo el mundo desde que apareciera hace 50 años, que se dice pronto, medio siglo de vida, y ahora mismo no puede ser un modelo más actualizado, más joven y sobre todo más elegante gracias a esa nueva línea exterior. Mejora también en calidad percibida interna y sobre todo, como habéis visto, también mejora en eficiencia gracias a ese sistema híbrido. Un sistema híbrido que se engloba dentro de la estrategia de Honda de empezar a comercializar todos sus productos con un sistema electrificado, eléctrico o de hidrógeno. De hecho, este Honda Civic ha adelantado esa estrategia porque la idea de Honda era tenerlo para el 2025 y en 2023 ya vamos a tener todo el portfolio de productos electrificado. Con este Honda Civic, que por cierto llega en octubre, con el CR-V híbrido e híbrido enchufable, con un nuevo ZR-V que se colocará entre el HR-V y el CR-V, y con un nuevo modelo del segmento B también electrificado. Pero centrándonos en este Honda Civic, como os digo, llegará en octubre. El precio, a día de grabación de este videocontacto, como teníamos embargadas las impresiones de conducción, no nos han querido dar el precio, pero para eso te metes por aquí abajo en el link de la prueba y vas a ver cuánto te va a costar este nuevo Honda Civic de 11ª generación. Espero que te haya gustado y que para eso le hayas dado a like, que te hayas suscrito al canal del Periódico de la Energía y que hayas activado la campanita. ¿Para qué? Pues para lo de siempre, para recibir vídeos, las notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando en nuestro canal. Me despido ya, no sin antes recordarte lo de siempre. Espero que estés bien y que sigas conectado. ¡Hasta la próxima!